Hola, Javi Morcillo. Quieto, ya sé que estos son los podcasts de Javier Morcillo, pero hoy no eres tú el que manda, hoy mando yo. Esta vez el periodista soy yo, que efectivamente soy yo el periodista. Tú eres el piloto, director de escuela, instructor, monitor. Bueno, la verdad qué difícil presentarte, pero la verdad, lo primero que te quiero decir es que muchas gracias por pensar en mí para hacer esta entrevista. Creo que dentro de los podcasts, seguro el más interesante y el que más se va a ver va a ser este, con lo cual me voy a beneficiar también de este éxito. Y lo primero, vamos a empezar, como haces tú todos los podcasts, que creo que es una labor fantástica la que estás haciendo, y es que tú mismo te tienes que presentar, que yo podría hacerlo, porque te has acompañado en muchos tramos de tu vida, pero no está bien que lo cuente yo, que ya sabes que si me das cuerda me pongo a hablar y puedo estar aquí otras 2 horas como estuvimos el otro día. Así que ahora te paso la palabra a ti y dime quién eres y qué haces aquí. Pues soy Javi Morcillo, que es una persona apasionada por los coches y la competición, que ha tenido la suerte o la habilidad de poder dedicar su vida a los coches de diferentes maneras, ¿no? Ganarme la vida con eso. Y me hace mucha ilusión que me lo hagas tú, porque yo creo que la primera vez que mi nombre salió publicado en alguna revista de coches tuvo que ser escrito por ti y me hace muchísima ilusión que seas tú, ¿no? Este podcast ha habido mucha gente que me ha pedido que falta el mío. Y bueno, aunque me da un poco de vergüenza, pues aquí está, mi podcast. Entonces, bueno, pues nada, una persona que ha conseguido dedicar su vida a su pasión, que son las carreras de coches. Actualmente director de la Escuela Española de Pilotos y piloto jubilado en activo eternamente. Me gusta eso de piloto jubilado en activo eternamente. Es fácil liarte y espero que muy pronto nos liemos y nos volvamos a ver en la pista, que es donde más nos gusta estar. Pero bueno, no seas tan modesto. Creo que es insisto, la iniciativa tan buena que estás haciendo y yo creo que, aunque casi todos los que han pasado por aquí te ven, muchos de los que pueden verlo ahora verán este y no te conocen. Y es muy importante que sepan mucho quién está detrás de la Escuela Española de Pilotos. Lo que has dicho está muy bien, pero me gustaría que empezaras contando un poco cómo empezaste a correr, cómo empezaste a competir. Y cuidado que yo me lo sé, o sea que no digas cosas que no sean ciertas. Mis comienzos son muy peculiares porque yo soy de Málaga y soy de una familia que no tiene nada que ver con el mundo del motorsport, ¿no? Mi padre era muy aficionado a los coches, pero nada más, como un mero aficionado que leía revistas y ya está. Entonces era muy difícil. Yo descubrí la Fórmula 1, descubrí gracias a un día que había un Minardi de Adrián Campos expuesto en un centro comercial en Málaga. Me dieron una pegatina con la foto del coche y decidí que eso era lo más increíble que había visto en mi vida y que pilotar aquello debía ser una cosa absolutamente increíble. Desde entonces, mi única obsesión era conseguir ser piloto de carreras. No fue fácil porque, claro, todo el mundo le daba absolutamente la risa la idea de que yo corriese en coches. Pero bueno, yo no desistí. Descubrí que había una cosa que se llamaba karting y desde ese día fue una absoluta tortura en mi familia el aguantar el niño diciendo que hay una cosa que hay karting y tal cual. Total, que como nadie me hacía ni caso, a base de trabajar lavando coches, yo siempre desde pequeño he trabajado ganándome un dinerillo, haciendo cosillas, compré de Strangis un kart viejo en el que me timaron absolutamente, claro, en un taller mecánico que había en Torremolinos con 12 años bueno, pues compré aquello trozo que no servía para nada. Y me empezaron a llevar a una pista de karts que había a 1 hora de mi casa, mi madre, porque mi padre pasaba absolutamente, y allí iba yo todos los sábados a intentar arrancar aquello que no arrancó jamás. Y ahí estaba yo, pues un chaval ilusionado, soñando con ir a Fórmula 1 con un kart que no arrancaba directamente. ¿Pero de verdad no conseguiste arrancarlo nunca? Yo no. Al cabo de las semanas le di pena a la gente que corría por ahí, que estaban haciendo el campeonato andaluz, y empezaron a ayudar a ese pobre chaval que estaba allí todos los sábados intentando arrancar una cosa que no iba a arrancar. Y conseguimos ponerlo en marcha. Entonces empecé a competir, empecé a dar vueltas. Se me estropeó el freno y como no sabía ni arreglarlo ni había posibilidad, pues yo iba sin freno. Lo cual
estaba bien, hasta que me apunté a mi primera carrera, que era una carrera social que organizaron allí en el karting Exarquía. Entonces todo iba estupendo hasta que en la primera curva todos frenaron y yo no podía frenar. Entonces choqué contra ellos, pasé por encima de todo, volqué y tuve un golpe bastante fuerte. Ese fue el momento que mi familia se involucró en el tema y decidió que, bueno, que por lo menos ya que el niño va a hacer esto, por lo menos que lo haga con algo que tenga frenos, y entonces ya se involucraron y me empezaron a ayudar un poco, por lo menos en tener un kart que tuviera frenos. Hice karting muchos años, hice karting en el Campeonato de Andalucía y bueno, fue bien, llegué a ganar bastantes carreras allí, aprender muchísimo, me hice yo de mecánico, de ingeniero, me hice de todo durante muchos años y luego tuve la suerte de que ya me ayudaron un poquito más. Y yo siempre he sido un tío muy grande físicamente, el karting ha sido siempre un hándicap muy grande, en campeonatos de España no estaba ni con ninguna posibilidad de estar delante. Pero para el Campeonato de Andalucía, pues sí, me apañaba. Pero fue una experiencia de unos años preciosos. Luego hice unos años en Fórmula, hice Fórmula Ford, en España y en Inglaterra, Fórmula Renault, Fórmula Super Toyota, muchos campeonatos. Y luego, años más tarde, pasé mi vida deportiva bueno, monté un equipo de competición, Azteca Motorsport, que dirigí. Dejé de correr unos años para luego reanudar mi vida como piloto desde el año 2006, gracias a ti, gracias a Maxi Autosport, que hizo un volante que ya contamos en tu podcast, que tuve el honor de ganar, y eso volvió a encender la mecha de las carreras y me ha dado una segunda vida deportiva que he disfrutado increíblemente, donde he corrido en turismos, GTs, prototipos y la suerte de correr por el mundo entero con coches chulísimos, ¿no? Entonces, hay como dos partes, una en los Fórmulas, soñando con ir a Fórmula 1, y otra de disfrutar de las carreras de GTs y turismos, ¿no? Yo recuerdo mucho cuando llegaste a los monoplazas, recuerdo un test en Jerez que partiste por allí. Quiero recordar que con pantalones cortos y con tu maletín, con el casco, que ya me llamó la atención en aquel momento que eras un tío muy grande como para meterte casi en el monoplaza que yo había probado y que tú no, vamos, que no entrabas bien, pero la verdad que te metiste allí dentro y cuéntanos qué pasó, porque fue tu primer test, pero yo recuerdo que aquellos tiempos salieron bastante bien. Fue un día que no olvidaré jamás, porque para la gente puede ser normal el subirse a un Fórmula o este tipo de cosas. Para mí era un sueño absoluto. O sea, para mí, la gente que corría en Fórmulas, pues Javi Díaz, Burgueño, David Bosch, toda esta gente que estaba en ese test, para mí eran ídolos absolutos. O sea, yo me bebía los autohebdos, veía lo que hacían ellos, soñaba con cómo serán, cómo tal, y de repente, de un día para otro, tuve la posibilidad de hacer un test con ellos, la primera vez que iba a subir a un Fórmula después del karting. Y era fue un día increíble. Para mí, estar en un Fórmula Ford era un logro en mi vida brutal, ¿no? Y sí, recuerdo ese día perfectamente. Recuerdo que no tenía ni idea de lo que estaba haciendo. Me enseñaron a hacer el punta tacón Luis García, el padre de Sergio García, un tipo excelente. Me enseñó a hacer el punta tacón en el parking el día antes, como pudo, con el coche de mi madre. Y con eso y mucha inconsciencia, pues para allí fui y sentí lo que era pilotar un Fórmula, que para mí era la leche, y encima rodeado de los pilotos que yo admiraba, ¿no? Luego recuerdo también, porque esa época la vivimos juntos mucho tiempo, que hiciste grandes papeles en monoplazas, en la Fórmula Super Toyota. Si no recuerdo mal, la Fórmula 3 también estuviste corriendo. No, la Fórmula 3 tuve como equipo con Azteca Motorsport, pero como piloto hice la Fórmula Super Toyota, que básicamente era un Fórmula 3 Sí. y un gran coche, un gran campeonato que se hizo, sí. Y después hubo un tiempo, bueno, estuviste de manager de otro equipo y demás, y realmente hubo un tiempo en el que no tuviste competición, o sea, te separaste completamente. Sí, para mí yo morí como piloto en el 97 en la Fórmula Renault. Descubrí el lado más asqueroso de las personas y de las carreras. No te me pongas muy serio, ¿eh? No, procuro no, pero bueno, es un hecho, es así. Y ese día, ahí acabé como piloto, ahí acabó mi sueño de ser piloto de Fórmula 1, ahí acabó mi sueño de ser piloto. Y bueno, pues me desenamoré absolutamente de lo que eran las carreras.
En el 98 volví a competir, pero con la intención de montar Azteca Motorsport. Competí por y para conseguir el Fórmula Super Toyota, por unos temas, pero sin mucho interés deportivo. Y ya está, en cuanto cumplí el poder tener el coche, dejé de correr y no tuve ningún interés más en las carreras hasta 2006, donde Maxi Autosport hace esto. Y con unos amigos decidimos, oye, vamos a presentarnos y es una razón fantástica para ir a pasar un fin de semana, hacemos esto, conducimos. Yo seguía de instructor y seguía haciendo cosas, o sea que no es que estuviera muy oxidado, pero sin mucha intención. Y entonces, bueno, descubrí que se podían hacer carreras disfrutando y divirtiéndome. Empecé a correr para algunos clientes, alguna carrera, y entonces descubrí la parte más bonita de mi vida deportiva, que era correr con otros pilotos en el mismo coche, carreras largas, donde tú ayudas a evolucionar a ese piloto y donde dejas de ser el piloto egocéntrico y preocupado por esa décima de segundo y ese puesto, para disfrutar de ver a otra persona conducir, ayudarle, sumar en su resultado y hacer otro tipo de labor. Y esa segunda parte de automovilismo, desde el 2006 hasta ahora, es maravillosa. O sea, he descubierto el automovilismo de verdad y, bueno, pues todo lo que deben significar las carreras, ¿no? Así que le tengo especial manía a mis años de fórmulas y especial pasión por mis años en turismos y GTs. Te he estado llevando con estas preguntas justamente para que llevaras a esta conclusión y la verdad que me encanta que sin haberlo preparado antes hayamos llegado a este momento. Yo creo que eres un tío que tiene una experiencia brutal a lo largo del tiempo y tienes la facilidad y la virtud, la cualidad de haber vivido esas etapas y creo que es muy bonito porque tú querías ser piloto de Fórmula 1 y habías llegado al máximo y has competido con el cuchillo entre los dientes, como ahora empiezan muchos chavales para los que tú mismo me preguntabas a mí consejos y demás. Y justamente esto que has dicho, o sea, lo que hay que hacer yo creo desde el principio es, sí, yo quiero ser competitivo, quiero ser rápido, pero ante todo tengo que disfrutar del automovilismo. Hay gente que no parte de esa base, solamente quiere vencer y vencer y vencer y tienes un problema. Hay una desilusión. Pero bueno, no ahondemos más en ello, me ha encantado la conclusión y vamos a continuar adelante, que si no, se nos hará de noche. Quería preguntarte, ¿qué peculiaridades de conducción tienen los coches que has corrido? Has competido con todo tipo de monoplazas. Dejemos atrás los karts, que es otro mundo, pero ya en monoplazas me gustaría que hicieras alguna distinción y sobre todo el resto de los coches, empezando por los Legend Cars. He tenido la suerte infinita de... Además tengo apuntados todos los coches con los que he corrido. Y es una lista grandísima. Tengo esa absoluta suerte de haber podido competir con coches increíbles. Yo he corrido desde Fórmula Ford, que es un coche magnífico, que no tiene adherencia ni potencia, pero es un coche muy puro, un coche escuela perfecto. Fórmula Renault, que son ya coches, un pequeño Fórmula 3 con aerodinámica. He corrido con Super Toyota, que es Fórmula 3, también he conducido muchos Fórmula 3 en mi vida, que son coches con mucha menos potencia que adherencia, son pequeños Fórmulas 1 muy efectivos y que hay que ir absolutamente fino y con el bisturí para poder sacar el tiempo. He corrido con turismos de copa, tracciones delanteras, incluso he corrido para Volkswagen Inglaterra, carreras de 24 horas con un Golf. Y turismos les tengo especial manía, los tracciones delanteras, especial manía, los aborrezco, pero como todo, ¿no? Tiene su peculiaridad, su dificultad. Sacar los tiempos de una tracción delantera es dificilísimo, no es que porque no sea bonito de conducir no quiere decir que sea fácil. Y luego los GTs y prototipos, que eso es mi absoluta pasión, que son coches con mucha más potencia que adherencia, coches tipo Mosler o bueno, los Porsche Cup. He corrido mucho con un 996 Cup, que para mí es el coche más divertido que he conducido en mi vida. Coches que tienen mucha más potencia que adherencia, que tienes que ir todo el tiempo trabajando con la tracción, con el control de tracción, que es el pie derecho, no con los botoncitos que tienen los coches modernos, y que vas todo el tiempo con un ligero deslizar, con un contravolante, que vas todo el tiempo con el coche deslizando. Esos son los coches que a mí me encantan, ¿no? Un GT puro a la antigua usanza. También he conducido los GTs modernos, he corrido con el Aston Martin GT2 de Le Mans, he corrido con el Aston Martin GT3 oficial, he corrido con el Gineta oficial, el grande, el GT3.
Y estos coches me gustan menos, aunque son coches mucho más pintones, porque tienen ya muchas ayudas a la conducción. Por ejemplo, el Aston Martin GT3 oficial, control de tracción, ABS, perfectísimos, que hacen que te quite una esencia que deben tener los coches de carreras, que es que no los debe poder conducir cualquiera. Yo creo que un coche de carreras debe ser una bestia que te debe dar miedo y que te debe poner al límite el simple hecho de conducirlo. Ya no hablemos de conducirlo más rápido que otros. Ya te digo, el simple hecho de conducirlo. Y ese es el típico coche que a mí me gusta, el que te pone al límite, ¿no? Decía Walter Roll, creo, que un coche no corre suficiente si no te da miedo al abrir la puerta. Y yo creo que está muy bien, ¿no? Y los coches de carreras tienen que ser unas máquinas que te tienen que dar un poquito de miedo. Y eso pasa, por ejemplo, con la Fórmula 1 ahora, que la gente le da la impresión de que podría conducirlo, que no es verdad, ¿no? Pero la gente piensa que yo me subo y hago lo mismo que Vettel. A lo mejor un poquito más despacio, pero lo hago igual. Y no. Los coches deben de dar miedo y deben de dar la sensación de que no los puedes conducir. ¿Miedo o respeto? Bueno, respeto es la manera de decir miedo sin que te dé vergüenza. Yo soy más de decir respeto. Miedo no nos debe dar nunca nada, ¿no? Ni siquiera lo que está pasando, ¿no? Pero bueno. Bueno, la verdad que me gusta mucho ese análisis. Sobre todo me ha gustado mucho una cosa que además muchos pilotos me lo han dicho y es esa diferencia de pilotar con el control de tracción que está en el pie derecho. Eso, así en la conversación a lo mejor alguien no lo ha entendido. O sea, nada de electrónica. El control de tracción es el que tú sientes con el neumático tocando el asfalto qué está haciendo el coche en cada momento y en cada curva. Así es maravilloso. Controlar la adherencia en cada operación es genial, ¿no? Poder controlar la frenada exactamente con tu pie y el gas y el ángulo que el coche desliza y que todo eso esté bajo tu control, ¿no? Eso es la esencia. Y una cosa más, de estos coches que has dicho, ¿cuál realmente te ha dado tanto miedo o respeto? El top. No es necesario que hayas competido toda una temporada, o sea, que lo hayas conducido. Miedo, he pasado alguna que otra vez y una de las peores fue en un Aston Martin GT2 en Le Mans, diluviando. Ahí pasé miedo, porque se hacen velocidades cercanas a 300 y diluviando. Le Mans, tú que lo conoces perfectamente, no tiene nada que ver con lo que se ve en la televisión. Es una jodida carretera comarcal entre dos pueblos con un asfalto de carretera comarcal y eso diluviando a 300, pues te puedes imaginar que eso me dio mucho respeto, ¿no? Como dices tú. Mucho respeto. Pero vamos, luego, por ejemplo, el Mosler es un coche muy agresivo, muy difícil de conducir y bueno, ya te digo que el más difícil quizá fue el Porsche 996 Cup, que corrí 2 años con él y ese era un coche fantástico porque saltaba, se ponía de lado, iba dando botes, saltaba los pianos, era manual, con caja manual en H, con tu embrague, con tu punta tacón, de ningún tipo de ayuda, un coche absolutamente magnífico. Y ir a por una vuelta de quali en ese coche, siempre te sudaban las manos infinitamente. Siempre. Muy bueno. No, son coches con mucho peso y mucho argumento, desde luego. Bueno, preguntas más sencillas. Esta yo podré responderla por ti, porque además ya la has respondido, pero bueno, ¿tracción o propulsión? No hay discusión. O sea, es tracción. Tracción es una manera barata de hacer coches baratos y malos. Me has asustado, digo, ¿cómo que tracción? Así que, no, clarísimamente tracción trasera es lo que tiene que ser un coche, ¿no? Propulsión. Claro. Tú que eres tan técnico, define por qué propulsión, muy brevemente. Muy simple. Pues, física simple. Si tú repartes el trabajo que tiene que hacer un coche entre las 4 ruedas, va mejor que si lo hace todo 2. Un tracción delantera, un coche de propulsión, tiene que frenar, girar y acelerar con las 2 ruedas de delante. Y las de atrás no hacen nada. Entonces tú directamente estás esperando que las ruedas delanteras tengan adherencia suficiente para poder hacer el siguiente trabajo, con lo cual vas frenando suave, girando suave, acelerando suave y siempre esperando.
Si tienes las dos ruedas de atrás que mueven el coche y las dos ruedas delante que lo frenan y lo giran, puedes hacer muchísimas más cosas con el coche. Puedes frenar y girar, puedes acelerar, puedes aprovechar la adherencia de los 4 neumáticos y, a fin de cuentas, tener mucho más control y mucho más performance, que es lo que al final nos gusta, ¿no? Siempre me ha parecido que competir con un tracción delantera muy potente era muy bueno como escuela, por lo menos durante un tiempo, para entender cómo evoluciona un neumático a lo largo de una carrera, ¿no? Y cómo lo vas castigando en función de lo que vas haciendo. Y esto luego, si lo digieres bien, cuando lleves un propulsión, te va a dar un feeling muchísimo más, te va a hacer más competitivo a lo largo de una carrera. Sí, bueno, sí. Por buscarle algo positivo, quiero decir. Está muy bien, no, positivo que hay muchos y tal, pero no es la respuesta correcta, eso de ninguna manera. Otra cosa es que, bueno, pues por cosas del directo tengas que correr con un tracción delantera, pero la realidad es que no es mejor, es peor y ya está, ¿no? Y para el disfrute y para la sensación y para todo. Totalmente de acuerdo. ¿Cuál es la experiencia más bonita que has tenido al volante? Pues mira, también tengo la suerte de haber vivido momentos preciosísimos. He ganado campeonatos, he vivido momentos preciosos, peleas preciosas, carreras ganadas en la última curva. Son cosas que no se te olvidan jamás. Pero si hay un momento que tengo que elegir en mi vida que se ha quedado grabado como un momento especial, fue una carrera que quedamos el 18 o algo así, o sea que nada que ver con el resultado, donde era una carrera nocturna en GTs en Inglaterra, corriendo con el Mosler. El coche tuvo un problema, se salió, el piloto anterior le dio al extintor para intentar arrancarlo porque estaba de noche, se mojó entero por dentro y el coche reventó todo el sistema eléctrico del coche. El resultado fue que el coche pasó a ser un Fórmula 4 de 600 caballos, que había que conducirlo manual, con 3 pedales y punta tacón, y no había ninguna luz en el coche salvo las luces exteriores, las luces de la pista. El resultado fue la experiencia más bonita que he tenido en mi vida de conducción. No tenía dashboard, no tenía luz, no tenía nada, no ves las revoluciones, no ves nada, ni siquiera te ves las manos prácticamente, y conducías sintiendo todo, solo viendo lo que te daba el haz de luz delante del coche, en Donington Park, diluviando. Fue absolutamente el nirvana de la conducción. Fue sentir el coche, la palanca de cambios la ibas a buscar donde tenía que estar, pero sin verla, los pedales, el punta tacón, conducías el coche con el sonido absolutamente, sin ningún tipo de, ya te digo, ni cuenta revoluciones. Y de repente me di cuenta que era la experiencia más bonita y más pura de conducción que había tenido en mi vida. Y que seguramente no volveré a tener, claro. Pues se me ocurre preguntarte si no cerraste los ojos también de vez en cuando, porque ya lo tenías que hacer todo con la mente, ¿no? Pues mira, casi. Llegó un momento casi místico de unión a la máquina, de pureza, ¿no? Maravilloso, no lo olvidaré en mi vida esa carrera. Pues mi siguiente pregunta era ¿cuál era el peor? Pero claro, después de esto, no sé, la verdad que obviamente no, porque este es el mejor y por lo místico, ¿no? Pero bueno, dime, ¿cuál sería de toda tu experiencia el peor de tus recuerdos en competición? El peor de mis recuerdos de competición, también tengo muy malos. Tuve un accidente muy feo en Calafat, donde tuve 12 fracturas y tal, además con unas implicaciones humanas asquerosas también. Pero yo creo que la peor de todas fue la que te digo que me hizo aborrecer las carreras y dejar de sentirme piloto, que fue en el año 97, Fórmula Renault, última carrera. Una historia demasiado larga para contarla, pero vamos, descubrí lo malas que pueden ser las personas y lo que puede llegar a hacer alguien a un chaval de 19 años que lo único que tiene es sueños y buenas intenciones. Esa tiene que ser la peor. Me da miedo escarbar en la herida. No escarbemos porque no merece la pena, pero bueno, que al Quizás final... debas dar alguna pincelada más de un poco lo que pasó, en realidad, el desenlace, básicamente. No, el desenlace es que nos jugábamos el campeonato 4 pilotos, además, creo que eran los que podían ganar, y ya está, hubo un golpe y bueno, un lío. Se me acusó a mí de un golpe que después no era así, hubo un juicio muy largo que duró 1 año y medio, que al final acabé ganando, gracias a una gente maravillosa. Imagínate cómo eran las cosas y cómo se me había tratado que alguien, pues no sé si estas cosas se pueden contar, pero vamos, alguien de la parte acusadora mía
organizó cómo defenderme porque estaba viendo lo que se me estaba haciendo. Y como persona, y como humano, y como apasionado del automovilismo, me dijo, mira, yo estoy viendo lo que te están haciendo y yo no lo puedo permitir. Así que voy a organizar tu defensa por detrás de mi propia organización porque no puedo permitir que se le haga esto a alguien. Alguien que no me conocía de nada, ¿eh? Y hubo un juicio muy largo y ya te digo que lo gané y tal. Total, que bueno, que me enseñó el lado más asqueroso del ser humano. Y bueno, básicamente eso. Bueno, lo dejamos ahí. Sí que es cierto que esa persona maravillosa que se dio cuenta y estando originalmente en contra, supo verlo y dar la vuelta y ponerlo desde lado. Dejémoslo ahí, pero bueno, lo importante es que tampoco pudieron contigo porque aquí estamos, ¿no? Eso es lo más importante. Bueno, de todas las especialidades que has probado y de todas las que conoces incluso, de la generalidad del automovilismo, ¿qué especialidad prefieres? Pues hombre, las carreras de 24 horas me vuelven loco. Yo creo que las carreras de 24 horas tienen todos los ingredientes que hacen falta. Son una aventura. Yo todas las carreras de 24 horas que he hecho, que ya son unas cuantas, son una aventura. La gente les digo siempre que en una carrera de 24 horas te vas a equivocar, te vas a salir, va a haber algún fallo mecánico, te van a dar un golpe, le vas a dar un golpe a alguien, va a haber un error del equipo, va a haber un error de estrategia. Todo eso te va a pasar seguro, a ti y a todos. Y gana el que consigue manejar mejor esas cosas que te van a pasar seguro. Entonces hace falta un equipo excelente, un estratega excelente, unos mecánicos excelentes, unos compañeros de equipo excelentes y cero egoístas y pensando en el equipo. Pilotos excelentes. Como piloto no puedes ganar unas carreras de 24 horas, solo puedes perderla. Y todo eso junto hace que sea una aventura preciosa. Entonces, sin duda, carreras de 24 horas. Totalmente de acuerdo, la verdad que me gusta mucho. Esta pregunta es complicada porque ahora mismo sé que estás muy enganchado, pero tienes que desengancharte. ¿Simulador, sí o no? Sí, sí, sin duda. Simulador, clarísimamente sí. También soy de la opinión de que no es automovilismo, porque el simulador está ahora mismo en un momento que no estamos entendiendo, ni los sim racers, que son sim racers, porque como les digas jugadores, se te enfadan, ni el automovilismo. Entonces, hay una historia ahí que queremos que sea lo mismo, pero no es lo mismo, pero todos sabemos que no es lo mismo, pero simulamos que sí. Entonces, hay un momento de confusión y que creo que hay que gestionar. Por ejemplo, yo opino que el simulador no hace cosas, nunca hará cosas que el coche hace y el coche nunca hará cosas que el simulador hace. Entonces, son dos cosas complementarias que me encantan las dos, pero que a mí no me... yo casi lo del simulador no me gusta llamarle simulador, me gusta llamarle entrenador, ¿no? Y luego, pues es un entretenimiento muy bueno. Ahora hemos hecho una liga estupenda N2P, que le hemos pasado bomba y tal, pero tenemos que aprender a entender qué es un simulador y cómo usarlo, que todavía no sabemos. Pero en cualquier caso estás a favor y es una cosa que tú como especialista en formación y pilotaje le recomiendas bueno, a los chavales más jóvenes que pueden empezar en un momento dado. Absolutamente, vamos, creo que es una herramienta esencial para cualquier piloto y para cualquier aficionado, esencial. Recomendado, no, obligado. Fantástico. Bueno, esta pregunta es muy bonita y supongo que vas a tener muchos, te va a ser difícil responder, pero me gustaría saber cuál es el mejor piloto contra el que has corrido. Uf, Claro, es que aparte de muchos a lo largo del tiempo, has corrido contra muchos pilotos con mucho nombre, pero bueno, tienes que haber corrido con ellos. mira, he corrido con toda una generación, con casi dos generaciones de pilotos muy buenos. He tenido la suerte de correr contra pilotos excelentes. Lo mejor, muy difícil poner un nombre, muy, muy difícil. Burgueño, del que hablabas tú el otro día, es un ejemplo. Javi Díaz es otro piloto impresionante contra el que he corrido. En la Fórmula 4 inglesa he corrido contra muchos pilotos, algunos incluso de Fórmula 1. Luciano Burti era de mi generación, corríamos ahí tal. En GTs he corrido también con muchísimos.
con pilotos oficiales, contra los de Aston Martin he corrido contra todos, ganadores de Le Mans, ex F1, muy difícil poner un nombre. Pero mira, te voy a dar uno y te va a sorprender, porque esta pregunta está pensada para buscar a alguien que tenga algunas cualidades especiales o te sorprenda especialmente. Y yo tengo un nombre, que es Oliver Campos, que ha sido piloto de 2P mucho tiempo. He corrido con él, contra él, y él ha corrido para la Escuela Española de Pilotos. Y es, yo creo que el único piloto impecable que he conocido. Impecable quiere decir que no ha fallado nunca. Siempre ha estado haciendo el tiempo que tenía que hacer, poniendo el coche a punto, con una sonrisa siempre en la cara, siempre moviendo el equipo para adelante, siempre motivando, ni un solo error cuando tenía que hacerlo, agresivo cuando tenía que serlo, conservando el coche, cuidando el coche. Entonces, si hay uno que me ha sorprendido por encima de los demás, es quizá Oliver Campos, que es un nombre que seguramente no será común en esta respuesta, ¿no? Sorprendente, tuve el gusto de conocerle y coincidí con él en alguna ocasión en los track days y en algún evento de la escuela. Y la verdad que siempre me pareció también una persona como muy precisa y muy profesional, y eso es muy potente. Bueno, pues la siguiente pregunta todavía es más complicada, porque ¿piloto admirado? Sí, no, esa es fácil. Esa es muy fácil. Y además seguramente también te sorprenda la respuesta. Pero cuando hablamos de admirado, hablamos de ídolos o, bueno, haz Sí, una... ídolo, yo soy muy mayor ya para tener ídolos y para creer en superhéroes, pero sí que hay pilotos admirados, sobre todo uno, y te va a sorprender un poco la respuesta seguramente, que es Marc Gené. Fíjate, ahora que lo dices, el otro día cuando me hiciste a mí el podcast, hablé de muchos pilotos y fíjate que para mí Marc es uno de los grandes, grandes, grandes de la historia. Para mí es una excelente persona y grandísimo piloto, y ni lo mencioné. Y hablé de un montón de ellos, son de esas cosas que me quedé luego. Es evidente que Fernando Alonso, que Carlos Sainz fue un ídolo para mí cuando era joven. Yo he llorado como un niño cuando perdió el Mundial, oyéndolo por la radio. Y o sea, eso roza más la parte de ídolo, ¿no? Admirado, Marc. Marc es el único piloto, igual ha pasado un poco desapercibido porque la gente no se ha dado cuenta de lo que ha hecho. Pero Marc ha sido un piloto que ha sido piloto oficial de 3 marcas a la vez. Yo creo que históricamente debe ser el único caso. Entonces, para que eso llegue a pasar así, tienes que ser un tío de un nivel en todos los aspectos tan brutal que es increíble, ¿no? Es cierto que no, a pesar de haber ganado las 24 horas de Le Mans, no tiene un palmarés muy espectacular, no viene a la mente de los aficionados, incluso parece un comentarista de televisión para algunos, ¿no? Pero es un tío impecable, una inteligencia brutal, una persona increíble y es el reflejo donde mirar, no yo, que por supuesto, sino cualquier piloto debe fijarse en quién es Marc Gené, qué hace y cómo hace las cosas, ¿no? Entonces, eso quizá es la respuesta más lógica que te puedo dar, ¿no? Pues mira, no sé qué respuesta di en mi día, pero la cambiaría por esta. Te lo digo de verdad. No, es cierto, es cierto. O sea, son de esas cosas, de los lapsus mentales que tienen en ese momento, y tengo por ahí un par de monoplazas suyos firmados y los tengo con mucho cariño y con mucha ilusión. Me parece que lo dices muy bien. Tu coche soñado. Uf. Bueno, tampoco es tan difícil. Tengo muchos porque me encantan los coches. O sea, los coches son una pasión para mí desde que soy un niño y buah, yo ver un coche me pongo nervioso. Me gustan prácticamente todos los coches. Me gustan pequeños, utilitarios, grandes, todo, menos los sub. Eh, Coche soñado, quizá el Porsche 918. Jolín, pero me estás hablando de un coche de competición. Yo pensé que me ibas a hablar de un No, coche de no, no, calle. no, del híbrido prototipo de calle. Te hablo del coche de calle. Ah, vaya, así que apuntas alto. Eso está bien. Bueno, eso sería de calle, claro. Y en la realidad, ¿qué coche conduces ahora mismo? Pues tengo de coche de empresa un coche que produce gran cachondeo entre todos mis amigos, porque si algo ya intuyes es que aborrezco los coches tracción delantera,
aborrezco los coches turbo y aborrezco los coches que no sean manuales. Y conduzco de empresa un Volkswagen Golf GTI, que es turbo, de levas y tracción delantera. Pero bueno, es un gran coche en cualquier caso, cachondeos aparte. Y luego tengo de juguete un 911, un 997, que me apasiona, ¿no? Es un coche... Todos conocemos lo que es un 911, ¿no? Un coche fantástico. Con ese coche has cumplido un sueño. Con ese coche he cumplido un sueño, sí. En todos los aficionados, yo siempre digo que un petrolhead a lo largo de su vida tiene que tener en algún momento un Golf GTI, un M3 y un 911. En algún momento y de cualquier generación, pero tienes que sentir esos tres coches. No basta con conducirlo, tienes que tenerlo. Tenerlo, sí, la experiencia es tenerlo y sufrir sus cosas buenas y sus malas, ¿no? Es como tener un Alfa Romeo, que es una aventura en sí. O ya no, pero antes sí. Y bueno, pues eso, la experiencia total es tenerlo, ¿no? Yo creo que tiene que ser, en la vida de los aficionados, tienen que estar esos tres coches, ¿no? Bueno, con tu condición de director de la escuela y que haces muchos eventos y muchos alumnos te llegan, también estás pudiendo probar muchísimos coches. De todo lo que has conducido, no solo ya de tus coches particulares, de todos los que has conducido, ¿cuál es el mejor coche que has conducido? Pues efectivamente he conducido, yo creo que, si no todos los deportivos del mercado, pues casi. Y bueno, me encantan. El mejor coche que he conducido es el Porsche 997 GT3 RS. Ese para mí es el coche que a día de hoy me ha cautivado más, ¿no? Esa unión entre conductor y coche que tiene que haber, ese conducir tú. A partir de ese coche, los GT3 y los GT3 RS han perdido esa esencia de unión con el conductor, ¿no? Para mí el 996 GT3 es un coche magnífico, que fue increíble. El 997 lo mejoró, que era difícil mejorarlo en unos aspectos, y de ahí para adelante lo han hecho un coche popular, un coche que puede conducir cualquiera, que hace el 80% de las cosas las hace el coche solo, y tú pareces Schumacher conduciéndolo, pero en realidad no estás haciendo nada. Y el 997 GT3 RS es para mí el sumum de eso. Entonces yo te diría ese. Aunque te digo que a cada coche le saco su juguillo, ¿eh? Yo tuve un Volkswagen Polo 1.4 de usar por la calle durante un año y me pareció un coche magnífico, me encantaba, ¿no? O sea, que no tiene que ser la potencia y el coche deportivo, sino que un coche equilibrado de potencia, neumático y integración del conductor con el coche convierte al coche en un coche magnífico. Y este Polo, por ejemplo, lo era, un coche con 90 caballos y 1000 kilos de peso y unas ruedecitas así, coche magnífico. Muy interesante. No por tener más caballos. Y te iba a decir, ¿el 991 lo has probado? Sí, he probado todos, menos el 992, todos. Y claro, es un coche magnífico, fantástico, hace todo increíble y corre que no veas y todo, pero no eres tú, es el coche el que lo hace. Sí, es cierto. Y yo creo que no podemos perder, o por lo menos a mí no me gusta perder la esencia de ser yo el que conduce. Y en estas generaciones modernas de Porsche tienes esa sensación. Además, no te das cuenta porque el coche lo hace muy bien todo y lo hace solo sin darte mucha cuenta de que está siendo él. Pero te das cuenta. Y cuando empiezas a jugar con sus controles y sus cosas, dices, hostia, qué cabrón, me está haciendo pensar que yo hago esto y no, es él. Y es fantástico, claro, porque cualquier conductor con un poco de entrenamiento va a toda leche y hace deslizar el coche y hace cosas increíbles, pero es el coche en mucha parte, ¿no? O sea que para mí pierde eso. Igual que me has dicho cuáles son los mejores coches, dime cuál es el peor que has conducido. Bueno, ahora sí, tengo bastantes candidatos. Yo recuerdo un Daewoo, no sé qué, Matiz o no sé qué se llamaba, que aquello era absolutamente inconducible. El coche se ponía a dos ruedas. Hay otro coche especialmente malo,
que es, y esto me van a tirar piedras por todos los lados y la gente me va a llamar de todo, pero es el Fiat 500. No puedo comprender, es un coche muy bonito, pero no puedo comprender, es un coche que vuelca con mucha facilidad. Ergonómicamente es absurdo completamente, no puedes mover el asiento sin abrir la puerta. Tiene un montón de cosas totalmente absurdas y tiene un motor de 2 cilindros que me tocó cruzarme la península ibérica entera con él. Hay una anécdota muy curiosa porque mi hijo, bueno, no nació, pero tuve carrera en Paul Ricard, alquilamos uno de esos. Sabes que desde Marsella a Paul Ricard hay 30 kilómetros y me dieron uno de estos coches con una velocidad punta que debe tener como 60 caballos y una velocidad punta de 140 en el mejor de las oportunidades. Y cuando llegué a Paul Ricard, mi mujer se puso de parto y ya no tenía posibilidad de coger ningún coche, ni tren, ni avión, ni nada. Y me tuve que ir de urgencia con ese coche de 60 caballos desde Paul Ricard hasta Madrid para ver nacer a mi hijo a lo largo de toda la noche. Te podrás imaginar el desastre de coche. O sea, no se me ocurre un coche peor en el universo para hacerme un viaje que ese. Me hice el viaje, que creo que fueron 10 o 12 horas. Llegué a tiempo para ver que mi mujer no estaba de parto, que era una falsa alarma y que me tuve que volver otras 12 horas con el coche. Entonces, ese coche tiene que ser el peor que me viene a mi mente. Pero ahora hay especialmente unos coches de 3 cilindros. Por ejemplo, el Peugeot 108, que me río en los podcasts de alguna vez del coche. Es un coche absoluta y totalmente desequilibrado en todos los aspectos. No solo la potencia, sino la entrega de la potencia. Las relaciones de cambio no tienen ningún tipo de sentido. Es un coche que tiene relaciones de cambio para ir a 350 con un motor que no le acompaña en absoluto. Total, que hay coches que están básicamente desequilibrados, ¿no? Yo creo que estás analizando coches utilitarios y totalmente urbanos, dándoles una función de Porsche 911 en carretera. Y claro, con ese No, nivel de exigencia, yo no es que quiera defender aquí ni al Fiat ni al Peugeot, sino que, vamos, porque no es mi opinión, por supuesto, a mí me parece que el Fiat, para empezar, es una monada de coche que va eso de sí, lujo. ahí te lo Está compro probando totalmente. y me ha encantado hasta pensar hasta en poder comprarlo, pero sencillamente porque, bueno, fíjate, ha salido ahora la versión eléctrica y hay un híbrido. Pues como coche urbano me parece que es una monada de coche de igual. Sí que es cierto que esto que has dicho, que para mover el asiento hay que abrir la puerta, tengo que mirarlo, pero si es así, desde luego es un fallo bastante grave que no he caído. Pero realmente es que no son coches para viajar ni para hacer lo que tú hacías. Y además te imagino conduciendo ese coche, dejarías totalmente abollado donde el acelerador, porque claro, irías con el pie en la tabla. Aparte tiene un depósito, si no me acuerdo, bastante pequeñito, con lo cual irías cada 50 kilómetros teniendo que llenar otra vez. Es toda una experiencia. Pero, por ejemplo, te digo, el Volkswagen Polo me encanta. Me he cruzado Europa con mi Volkswagen Polo y encantado, con 90 caballos sin ningún problema. Es un problema Sí. de equilibrar, ¿no? Bueno, De sí, todas son maneras, cosas. es difícil encontrar un coche malo hoy en día. Alquilamos muchos coches, como sabes, en las Sí. carreras y en los viajes, y todos me gustan. Yo cada vez que alquilo un coche me encanta y me lo paso bomba y me encanta conducir un coche nuevo. O sea que es difícil que no me guste un coche, ¿eh? Bueno, había un par de ellos. Oye, mejor circuito, mejor escenario para ti del mundo, porque además tienes una experiencia muy grande para poder valorar muchísimos circuitos. Me da rabia no ser original en esto, pero Spa está en otro nivel. Me da rabia. Conozco un montón de circuitos del mundo entero. Acabo de venir de correr las 6 horas de Perú, en un circuito de Perú. He corrido en Estados Unidos en un montón de sitios. En Europa yo creo que me los conozco todos. Hay circuitos fantásticos, ¿no? Por ejemplo, Zandvoort es un circuito relativamente desconocido y es la leche. Y no lo dice las imágenes de televisión, no lo dicen, pero en la realidad es espectacular el sitio, está en una playa y tal. Entonces, voy a obviar Spa porque lo contesta todo el mundo, aunque esa es mi respuesta oficial, pero te diré quizá, pues sí, Zandvoort me encanta, Zolder es un sitio magnífico también, muy bonito. Por ahí, Laguna Seca es un sitio también muy peculiar. Vale, ahora dime un circuito en España. Jo, también es muy difícil porque tenemos muchos y buenos. Motorland, me siento. Bueno, a ver, Jarama es mi casa.
La gente del Jarama son gente genial, es como mi casa y le tenemos un cariño especial y además el trazado es chulísimo. También voy a obviarlo, que sería la respuesta oficial, ¿no? Te diré quizá Motorland. Motorland es un trazado precioso. Le tengo mucho cariño. Hemos ganado con la Escuela Española de Pilotos 10 veces las 500 kilómetros de Motorland absolutas. Y le tenemos especial cariño, ¿no? Además de ser un circuito muy bonito, Motorland. Y que me gustaría saber tu opinión sobre el circuito de Nürburgring. No me gusta nada. Pero nada de nada. No me gusta. Yo Pero entiendo por que peligrosidad, por el sitio, por la no, distancia, no es un porque el circuito. trazado es precioso. No es verdad. Es un sitio muy raro, muy peculiar. Es diferente a todo, pero es una especie de tramo de rallies. Yo he estado ahí, he rodado 2 veces allí. La primera con Carlos Arimón, que le tuve que enseñar el circuito, y mira, ha ganado las 24 horas de Nürburgring gracias a que yo le expliqué cómo se hacía. Eh, y no me engancha. Yo entiendo que a la gente le engancha mucho y hay mucho aficionado a eso, tú entre ellos. No me gusta rodar allí, lo veo peligroso, lo veo que hay unas mezclas de coches. Yo las 2 veces que he ido he visto morir a alguien allí Vaya, y, y no te creas que me gusta. Lo que más me gusta del mundo, eso sí, es irme a tomar una cerveza al bar que hay ahí en eso, a ver coches. Te tomas ahí tu cervecita y ves pasar los coches más chulos del mundo y la gente más rara y peculiar y divertida. Y eso me encanta. O sea, estar en Nürburgring es algo que me apasiona, pero que ruede otro. curioso. Vale, este es un ejercicio práctico mental muy importante y muy difícil. Tienes una hora de tu tiempo dedicada. ¿Qué coche y en qué sitio quieres emplearlos? Esa es facilísima. Fiat 500 en Nürburgring. Me da que no, pero espérate, te voy a responder yo por ti. Un 996 GT3R en el circuito de Spa. Sí, hombre, no. Me iría o a un Fórmula 1, que es una ilusión que no quiero dejar de hacer en mi vida, el conducir un Fórmula 1. O a un prototipo de Le Mans, el Porsche 919 de Le Mans. Eso. O sea, si puestos a soñar, me encantaría conducir un LMP1 moderno. Me parece lo más bonito del mundo, o sea, son preciosos y eso. Y luego, bueno, por cierto, una anécdota, estuve a punto de hacer un test con un Fórmula 1 clásico, un equipo inglés que he corrido mucho en Inglaterra para diferentes coleccionistas y equipos y cosas. Entonces surgió la oportunidad me empeñé en, oye, yo quiero conducir un Fórmula 1, tenéis varios, hagamos un test. Me dijeron, sí, pero te dejo cualquier moderno del año 2000 para adelante. Ese sin ningún problema. Pero los de los años 80, ese no te lo voy a dejar. Sabemos lo que conduces y que conduces bien, pero esos son otra historia. O sea que hay Pero una gran diferencia, por lo visto, de los Fórmula 1 de los 80, turbos brutales, manuales en H y tal, a cualquier cosa de 2000 para adelante. Curioso, ¿no? Te quedaste con las ganas. Me quedé con las ganas, no pudimos hacerlo y me quedé con las ganas, pero espero no morirme sin haber conducido un Fórmula 1. No, no, y si no, me lo dices y empezamos a llamar rápidamente. Alguno pues pediremos. Bueno, ¿qué campeonato o qué carrera querrías correr? Que has corrido tantas también. ¿Cuál te queda por correr? Lo tengo clarísimo, lo tengo clarísimo. Hay un campeonato El Gran que Premio de siempre... Mónaco de Fórmula 1 no vale. No, pero ni aunque me incluyas eso. Yo el campeonato que querría correr siempre ha sido mi pasión absoluta y me he visto todas las carreras desde el año 90 en adelante. Es el BTCC, el Campeonato Inglés de Turismos. Ese es mi campeonato gurú. Ese me encantaría hacerlo y vamos. Una vez que estuve, por lo menos con una negociación para poder hacerlo. Y me encanta. O sea, 30 coches, empujones, circuitos ingleses que me encantan. Una absoluta maravilla. Para mí es el sumum de las carreras, ¿no? Sí, además eso es como la catedral del motor, la cuna del motor y el campeonato de referencia, ¿no? Todos recordamos
los coches del BTCC a lo largo de la historia, cómo han ido. Bueno, para terminar, me gustaría que me contaras un poco el diseño de tu casco. Es otro casco que yo diría casi mítico, legendario, casi dinosaurio, como me dijiste a mí. Ese blanco, esa bandera, esa forma. Me gustaría que si lo tienes por ahí a mano nos lo enseñas. No tengo el casco, pero tengo uno El abierto, sí, sí. abierto que uso Este lo para... has usado también en competición, sobre todo con los turismos, ¿no? Sí, bueno, este no, porque este es de moto, este es para un scooter, pero bueno, es Vale. lo que tengo. Que además fue un regalo de un piloto mío por un campeonato. Le tengo mucho cariño. Pues mira, básicamente el diseño básico es la bandera de España así, que viene de una cosa muy simple. Claro, yo me encantaba la Fórmula 1, me encantaban los cascos, siempre han sido mi pasión, el diseño de los cascos. Y como claro, no había ni presupuesto, ni voluntad, ni comprensión de pintar un casco en mi casa, ¿cómo se va a pintar un casco? El niño está tonto. Pues lo único que pude hacer era decorármelo con cinta aislante de enchufes. Y nada, pues había amarilla y había roja, y al casco que tenía, pues le puse la cinta. Y la verdad es que se quedó, es un diseño muy fácil de ver. Automáticamente ves que soy yo en cualquier foto que veas desde que empecé a correr en el año 90, creo que ves perfectamente que soy yo por esa bandera de España así. Y luego cuando he corrido fuera de España, pues es un orgullo llevar los colores de España y que se vea que son españoles. De hecho, una vez en Snetterton, entrenando con el Fórmula 4, de repente me aparece un tío corriendo, nerviosísimo, diciendo: tío, llevas la bandera de España, eres español, eres español. Y era un tal Pedro de la Rosa. Estaba el hombre en Japón y lo habían mandado una semana a hacer un test a Inglaterra desde Japón, y estaba el hombre desesperado por hablar con alguien que no fuera japonés, y si ya era español, era la leche. Con lo cual le hizo mucha ilusión ver una bandera española en casco, vino a buscarme y estuvimos ahí pues charlando todo el día, ¿no? ¿No os conocíais todavía? O No, sea, no ¿os nos conocisteis conocíamos ahí? porque él iba siempre 2 o 3 pasos más adelante, y cuando estaba yo en España, él estaba en Inglaterra, y cuando yo estaba en Inglaterra, él estaba en Japón, y coincidimos ahí. Con quien sí coincidí mucho fue con Marc Gené, que estaba en Fórmula 3 en Inglaterra cuando yo estaba en Fórmula 4, y de nuevo, un ejemplo de tío. Me ayudó muchísimo, le llamaba, me explicaba trazadas, cosas, siempre disponible, además literalmente 24 horas. Me decía: no, yo estoy siempre estudiando o corriendo, entonces tú llama cuando quieras que yo te echo una mano. Un tío espectacular. Sí, sí, lo recuerdo. Además, en Inglaterra, que también estuve con él, y a veces de llevarse los libros a los test, estar allí, bueno, eso lo he visto yo, o sea que no me lo han contado. Pues Javier Morcillo, nos hemos cepillado casi una hora de charla. La verdad que me lo has contado todo. Casi me gustaría todavía preguntarte si tienes alguna anécdota, alguna curiosidad, alguna cosa que te hayas dejado en el tintero. Hay una cosa que yo siempre, cuando hablo, además hago la referencia muchas veces con otras personas expertas, cuando nos reunimos y empezamos a hablar de motorsport, siempre hablamos de una cosa que tú y yo acabamos alguna vez hasta discutiendo, fue por culpa de la palabra talento. Fue algo muy, muy chulo, que yo tengo una visión, tú tienes otra, y me gustaría que eso también lo comentaras. Así que te brindo este final de entrevista, de podcast, con esos dos temas. Pues mira, me voy a poner a más corporativo por la Escuela Española de Pilotos y mi trabajo profesional, que es de dirigir una escuela de conducción. Y muchas veces la gente me lo pregunta, ¿no? Bueno, ¿qué haces en una escuela de conducción y tal? Yo he sido muy mal piloto siempre. Yo he sido un muy mal piloto. Y he tenido que trabajar mucho para poder hacer las cosas bien. Y de ahí que ahora tenga el atrevimiento de dirigir una escuela de pilotos, porque yo he tenido que aprender. Hay pilotos que se les ha hecho muy fácil, sobre todo los principios, o gente que es muy rápida de principio o tal, y entonces nunca han tenido que aprender. Y hay un momento donde tú tocas techo de lo que te sale natural, y es ahí donde tienes que aprender a enseñarte a ti mismo y a evolucionar. Y entonces ahí mueren muchos pilotos de los que llaman con talento, cuando llegan a ese techo donde tienen que empezar a trabajar, donde ya de repente no es una cosa que pasa porque sí. Eso es una gran desventaja. Ser
de naturaleza mala para ser piloto, es un arma buenísima, porque si te empeñas en ser piloto, trabajas, te haces buen piloto o haces buenos resultados, como lo quieras tú definir, y eso. Entonces, yo, como siempre, he tenido que estudiar muchísimo y trabajar muchísimo para conducir coches de carreras. Me lo he tomado muy en serio, lo de estudiar. Y me he dedicado a estudiar el cerebro humano. Es mi fricada particular, ¿no? Me gusta mucho el estudio del cerebro. Y entonces, en el cerebro no está el talento. No hay ninguna zona. Hay una zona para cada cosa y el cerebro está muy bien estructurado. Pero yo no he encontrado la zona del talento en ninguna parte. Hay una zona de equilibrio, hay otra zona de al habla, otra zona de tal. Hay muchas cosas, pero ninguna de talento. Y lo gracioso y lo bonito es que el cerebro está vivo y cambia, que esa es la clave de nuestro trabajo. Y es la razón de la que te digo esto. Y es que tú, en lo que no hagas bien, si trabajas, te haces bueno. Y no es que te hagas bueno porque aprendas a hacerlo, sino porque tu cerebro evoluciona. Evoluciona, se cambia, crece y consigues tener una capacidad mayor que los demás para hacer cualquier operación. Y eso es el automovilismo. Tú entrenas las áreas correctas de tu cerebro, las evolucionas y tendrás todas las capacidades que quieras tener si las trabajas. Entonces, ¿el talento existe? No. El talento es dos cosas. Primero, al talento le llamamos al que ha desarrollado esas cosas sin darse cuenta o antes que tú. Entonces, tío, ese tío, ¿cómo monta en monopatín? ¿Qué talento tiene? Porque yo me subo en el monopatín y yo no puedo ir en el monopatín. No tiene talento. Ha desarrollado esas capacidades. ¿Tú quieres tener las mismas capacidades? Perfecto, lo haces. Y el automovilismo es un juego cerebral. Es uno de esos deportes donde es todo lo que pasa dentro de tu cabeza. Por ejemplo, en natación, si tienes los brazos más largos que yo y entrenas lo mismo que yo, me vas a ganar siempre. Pero en el automovilismo no es así. Si tú entrenas las áreas que necesitas entrenar, si tú aprendes a buscar la información donde tienes que buscarla, a que tu cerebro seleccione correctamente esa información y la ejecute de una manera más efectiva, serás la leche. Y de hecho, si estudias las vidas de los pilotos, de los supercampeones, vas a encontrar muchos casos de pilotos que no eran para nada ni mediocres y que han sido grandísimos campeones. Y eso es porque han encontrado esa manera de formarse. Entonces, bueno, hablar de talento yo creo que es la excusa perfecta para no tener que esforzarse. Es decir, hago algo, lo hago mal, no tengo talento. Ya está, se acabó el esfuerzo. ¿Lo hago bien? Tengo talento, también. Perfecto, ya no tengo que esforzarme si yo tengo talento. O sea, la palabra talento implica tener una excusa perfecta para no trabajar. Y eso aquí, en Escuela Española de Pilotos, no mola. Aquí tenemos malos pilotos que acaban ganando carreras gracias a trabajar y a esforzarse más que nadie. Ese es lo que nosotros creemos. Javi, me ha encantado concluir así nuestra entrevista porque es un tema que hemos hablado 1000 veces allí en tu despacho, en carreras, en 1000 sitios. Me ha encantado porque lo has expuesto también de forma magistral. Creo que es una forma de incentivar a la gente a que participe con la Escuela Española de Pilotos o con cualquier escuela, sencillamente que se forme. Como sabes, te escucho, te he dejado hablar, no en todo estoy de acuerdo contigo, pero esa es la esencia de todo. Pero lo comparto. Yo creo que el talento tiene un poco de nivel también en algunas cosas y mucho que decir, pero totalmente de acuerdo a que el talento sobre todo es el trabajo y el esfuerzo. Eso está clarísimo. Javi, muchísimas gracias por haberme dado la posibilidad de hacerte esta entrevista, este podcast, que estoy seguro que va a ser muy, muy visitado. Será un súper ventas dentro de los podcasts. Y de verdad que un placer tenerte tan cerca en este momento de distanciamiento y que podamos vernos. Y ahora, gracias a esto, que toda la gente que te conoce, que es muchísima, te pueda ver en directo y que tú le puedas contar todo. Nada, oye, para mí un orgullo. Yo, de verdad que leer mi nombre en el autoebdo firmado por ti ha sido de las cosas más impresionantes y bonitas de mi vida. Te digo que yo he sido un friki. La primera vez que corrí contra los que corrían en el Campeonato de España, yo me bloqueaba porque para mí eran ídolos absolutos.
la primera vez que leí mi nombre en Autohebdo fue, bueno, estuve sin dormir 3 días. Y es un orgullo que tú, que ahora estás en otro nivel, muy por encima de eso, puedas hacer esto conmigo, que me hace ilusión, ¿no? Me parece una cosa muy romántica y una vuelta al pasado muy bonita. Así que muchísimas gracias por hacer esto posible. Cuando me pidieron hacer que hicieran un podcast, hacer uno sobre mí, pensé automáticamente en que lo hicieras tú porque me haría muchísima ilusión. Así que, perfecto. Lo he dicho. Gracias, ya sabes que estoy aquí para lo que tú quieras. Muy bien, Ramiro. Muchas gracias. Nos vemos en la pista, que es donde hay que verse. Cuídate mucho. Abrazo.